Antes de comenzar con este caso que hoy nos trae hasta aquí, quiero pedir al oyente que haga un pequeño ejercicio, que intente por un momento obviar cómo es la sociedad en la cual vive, que por un instante imagine una sociedad que estaba asistiendo a los últimos coletazos del franquismo, que en las universidades de las grandes ciudades era un hervidero de protestas, de represión policial a manos de los grises, una sociedad en blanco y negro, aplomada y con un fuerte sentimiento de cambio, una sociedad que aún seguía alzando el puño y cantando el cara al sol en las escuelas cada mañana, de misa de domingo, de 2 canales de televisión, de carta de ajustes, de clases trabajadoras en barrios obreros con edificios que parecían hechos en una cadena de montaje, y ahora extrapola todas esas sensaciones al campo donde aún a los grandes terratenientes se les llama señoritos, cuando la diferencia social entre ellos y sus empleados no se trataba de disimular, sino que se acentuaba, de hacerlo cuanto más evidente mejor, cuando el trabajador que se levantaba con la amanecía y se recogía cuando la tarde comenzaba a romper, no tenía ni el derecho ni el valor de abrir la boca para exigir el más coherente de los derechos. Cuando más que una relación entre jefe y empleado, esta era la del amo y el esclavo, un mundo rural en el que el analfabetismo, el trabajo duro, las personas ásperas y recias estaban a la orden del día. Pues es en esta sociedad, en esa España, en ese contexto social, cuando sucede el crimen que hoy os traigo al canal. Y ese no es otro que el crimen de los Galindos. Los Galindos era un cortijo situado a unos 4 kilómetros del pueblo sevillano de Paradas, y este, a su vez, se encuentra a unos 50-52 kilómetros de Sevilla. Ahora, esa distancia puede parecer poca, pero para la época era mucha, por lo que podríamos hablar de un entorno completamente rural. Dicho cortijo era propiedad del marqués de Valparaíso y Grañina, Gonzalo Fernández de Córdoba y Topete, militar de profesión, concretamente teniente coronel retirado de artillería, aunque en realidad el cortijo no era suyo. Este pertenecía a su cuñado, hermano de su mujer, María de las Mercedes Delgado Durán, pero al fallecer la propiedad del latifundio pasa a manos de ella, que se une a las otras 5 propiedades que ya poseía y de las cuales también se encargaba su marido. Es bien sabido que en esa sociedad que os he relatado al principio, el papel de la mujer no le permitía ser ella quien se encargase o dirigiese los negocios familiares. Eso era cosa de hombres, y para tal fin ya estaba el señor marqués. Este tenía como administrador a su amigo íntimo y compañero militar Antonio Gutiérrez Martín, teniente de artillería retirado. Este personaje tomará relevancia conforme vayan surgiendo los acontecimientos. Ahora voy a intentar relatar de la forma más estructurada y cronológica el devenir de los hechos que ocurrieron aquel martes 22 de julio de 1975. Son aproximadamente las 4:30 de la tarde. La temperatura es extremadamente alta, incluso para esa época en tierras sevillanas, ya que ronda los 49 grados centígrados a la sombra. El cortijo se encuentra flanqueado por campos sembrados de girasoles, y en un cerro a cierta distancia se halla el olivar dentro de las 400 hectáreas que componen el conjunto de tierras que corresponden a la finca. Como hemos dicho, son las 4:30 aproximadamente. Los jornaleros que estaban haciendo sus labores en los olivos dan por concluida su jornada laboral, y es cuando bajan por dicho cerro, y entonces contemplan en la lejanía una columna de humo negro saliendo de la casa del cortijo. Al ver la escena, los peones corren hacia la casa. Entre ellos se encuentra Antonio Fenet, de 36 años. Antonio ese día estaba trabajando en el olivar, aunque su puesto o el trabajo que suele desempeñar es el de recadero, por lo que se puede encontrar normalmente dentro de las puertas del cortijo, del cual ahora sale una columna de humo. Cuando llegan, ven que las llamas están originadas en el cobertizo, justo donde se halla la empacadora de paja. Empacadora que en esos momentos estaba sin poder utilizarse, porque una de sus piezas se había estropeado. Me gustaría que os quedaseis en este punto con ese dato, el de que una de las piezas de dicha empacadora
tenía que ser sustituida. Pero sigamos con el relato. Las personas que llegan hasta el cobertizo se quejan de un fuerte olor a gasoil, paja quemada y de algo que da un olor nauseabundo al ambiente, pero que no aciertan a adivinar qué puede ser. Lo primero que les llama la atención es que no hay nadie apagando el fuego y que el cortijo parece extrañamente vacío. No ven por ningún lado a Manuel Zapata, de 59 años y capataz de la finca, ni a Juana Martín Macías, de 53 y mujer de este. Fenet se adentra en el caserío para ver si localiza a los guardeses, pero cuando llega a su estancia ve que la puerta se encuentra cerrada y con un candado, y en ese momento se percata y llama la atención, haciéndolo palidecer, un gran reguero de sangre roja y espesa que hay en el suelo y parte desde la puerta de dicha vivienda. En ese momento vuelve al cobertizo gritando y en estado de shock: ¡sangre y fuego en los galindos! ¡Sangre y fuego en los galindos! En ese preciso momento, unas 40 personas más, peones, trabajadores de los campos aledaños y que se han alertado por la humareda provocada por el fuego, se acercan hasta el caserío. Entre todos deciden formar una cadena humana e intentar extinguir el incendio que se comienza a extender peligrosamente. Fenet monta en su motocicleta y, acompañado de Antonio Escobar, otro trabajador de los galindos, pone rumbo a Paradas, sin dejar de gritar: ¡fuego y sangre en los galindos! ¡Fuego y sangre en los galindos! A las 5:15 de la tarde entra en el cuartelillo de la Guardia Civil, sudando, nervioso y casi afónico. Insta a los guardias a que lo acompañen, que vayan rápido allí a los galindos. Intenta explicar atropelladamente y con voz entrecortada por los nervios que hay un gran fuego en el cobertizo de la empacadora y un reguero de sangre frente a la puerta de la casa del capataz. El cabo comandante Raúl Fernández, junto con otro agente que tenía a su cargo, cogen la única motocicleta de la que disponían en ese momento y los dos, sobre el mismo vehículo, suben, sin dudarlo, al cortijo, acompañados por Fenet y el otro jornalero, que les preceden en su propia motocicleta. Al llegar estos y bajar, comienzan un reconocimiento ocular de la escena, en la cual hay multitud de personas, unos terminando de apagar el fuego, otros curioseando y otros allí plantados simplemente observando. Lo primero que descubren es que desde el gran almacén al que llaman la sala de máquinas hasta la puerta de la casa del capataz se extiende un reguero de lo que parece ser sangre en el suelo, y ya en la casa de este la huella de una mano ensangrentada está franqueando la puerta. Al contemplar la escena, el comandante no se lo piensa, saca su arma reglamentaria y dispara contra el candado que cierra dicha puerta. Nada más abrir, son sorprendidos por una perra que sale corriendo del interior del domicilio aullando. Dicha perrita es Tundra, una bodeguera andaluza propiedad de Zapata. Al asomarse desde la puerta y aún con el sobresalto y el susto que les ha dado Tundra, observan que el reguero de sangre junto con un charco se extienden hacia el interior. Siguiéndola, pueden apreciar que estas manchas tienen una apariencia de haber sido realizadas al arrastrar un cuerpo, pero en un momento dado, dicha mancha de arrastre se convierte en gotas gruesas que zigzaguean en dirección a uno de los dormitorios, el cual se encuentra cerrado con llave. El cabo da una patada y la abre sin dudarlo. En dicha habitación hay 2 camas con los colchones enrollados y con un más que evidente desorden. Pero lo que deja a todos helados es que en el suelo, justo entre las 2 camas, se halla el cuerpo de la que parece ser Juana Martín, esposa del capataz. Y digo parece porque donde antes había un rostro, ahora se ha transformado en una masa amorfa y sanguinolenta irreconocible, provocada por haber tenido que soportar una brutal agresión que la ha desfigurado totalmente, aunque llama la atención que dicho rostro desfigurado se encuentra como lavado y con apariencia de haber retirado de él parte de la sangre. El arma con la que parece ser le habían propinado esta brutal paliza se encontraba allí mismo y era una pieza de hierro de la empacadora estropeada llamada vulgarmente Pajarito. Dicha pieza era el motivo por el cual esa empacadora estaba parada mientras llegaba su recambio. Con respecto a esto, seguiremos haciendo hincapié una vez avancemos más en el caso. Lo primero que hace el cabo de guardia es ordenar que se dé parte al juzgado de Marchena para que se personen el juez y el forense en el lugar. A las 8 de la tarde aproximadamente llega a dicho juzgado la orden. El problema
es que para cuando ésta llega, la plaza de juez está vacante y el sustituto se encuentra de vacaciones, por lo que no había ni agente judicial ni médico forense que pudiesen hacerse cargo de lo sucedido. Casualmente, el oficial del juzgado de un pueblo cercano, concretamente de Écija, llamado Pepe Zapico, se encontraba en Marchena de vacaciones y al enterarse de lo sucedido se dispone a sustituir al personal judicial ausente. Localiza al médico local Alejandro Echenegui, que en ese momento salía de misa, y lo insta a que lo acompañe a Los Galindos en calidad de médico forense para dar parte de lo sucedido. El doctor pide a su hijo Ildefonso, que además es estudiante de medicina, que lo acompañe para echarles una mano. Así que los tres, junto con un abogado muy anciano que ejercía como juez de paz, ponen rumbo a Los Galindos. Llegan al cortijo cuando la capa de la noche ha comenzado a extenderse por la campiña sevillana. Al apearse del vehículo, se dirigen al cabo de la Guardia Civil y hasta ese momento encargado de lo que allí estaba sucediendo. Este dice tener las cosas muy claras. Zapata ha discutido con su mujer y la ha matado, y después se ha querido suicidar y se ha pegado un tiro con esta escopeta que han encontrado en el interior de un 600 que está aparcado fuera del cortijo y que es propiedad de José González, de 27 años y tractorista. Dicha escopeta es identificada como la de Zapata porque tiene un defecto: uno de sus cañones no funciona, por lo que solo es armada por uno de ellos. Después de eso, sigue relatando el cabo, alguien del cortijo, al verlo malherido, lo ha montado en un coche y se lo ha llevado a Sevilla. Al cortijo no paraba de llegar gente, curiosos que lo tocaban y movían todo. Hasta ese momento solo se estaba tomando notas y haciendo reconocimiento del cadáver de la mujer de Zapata, que era la única persona que había aparecido. En un momento dado, Ildefonso Ersenegui, el hijo del médico que mientras que su padre y Zapico se dedicaban a tomar notas junto al cuerpo de Juana, él deambulaba por el cortijo, se queda mirando la pila de paja que aún está humeante y observa en la parte más alta como una caña ardiendo, pero mirándolo más detenidamente y desde una altura considerable, aquello que parecía una caña comienza a tomar ante sus ojos la apariencia de un hueso humano. Es entonces cuando da el aviso y varios peones colocan unos tablones para poder mirar qué había ahí arriba, a unos 2 metros de altura. Cuando llegan, la sorpresa es abrumadora. Casi completamente calcinado, localizan el busto de una persona y junto a él unas gafas negras que rápidamente son identificadas como las de José González, el tractorista, por lo que determinan que el busto es suyo. Es más, José o Pepe, como lo llaman, es quien ese día da la orden a Fenet para que en lugar de quedarse en el cortijo, como hemos recargado y como siempre hacía, se vaya a echar la peonada a Los Olivos, orden que por cierto a este no le cae muy bien, ya que se la da el tractorista y no el capataz, que es quien tenía que habérsela dado. Imagino que a día de hoy agradecerá el haber hecho caso y no permanecer en el lugar donde por el momento ya han aparecido 2 cuerpos. Al extinguirse el fuego totalmente, se descubre con horror que junto al cuerpo que ha sido identificado como el de Pepe, hay un segundo cuerpo calcinado, pero es irreconocible. Lo que sí creen todos es que uno de ellos tiene que ser Pepe. Sus gafas están allí y su coche aparcado a la entrada del cortijo. Aunque esto también llama la atención, ya que dicho vehículo está en una zona donde el sol le da de lleno y Pepe tenía la costumbre de aparcarlo bajo un par de árboles para evitar que las altas temperaturas hiciesen imposible montarse en él tras la jornada laboral. Entre ambos cuerpos aparecen un par de bidones de gasoil, que es el acelerante que se había usado para avivar el incendio. Tras inspeccionar el busto de José, descubren que lleva un cinturón de cartuchos de escopeta atado a la cintura. Ya se ha hecho completamente de noche. Es aproximadamente a las 10:30 cuando Pepe Zapico, que estaba ejerciendo como agente judicial, y el doctor Alejandro Echenegui deciden recorrer el reguero de sangre que comenzaba en la puerta del capataz de la finca. Van iluminados con una pequeña linterna. Dicho reguero los lleva al exterior del camino y justo donde se detiene observan un pequeño montículo cubierto con paja que según ellos parecía recién colocada.
Alejandro mete las manos entre la paja y cuál es su sorpresa cuando sus dedos se topan con otro cuerpo. Retiran dicha paja y descubren el cadáver de Ramón Parrilla González, de 40 años de edad y tractorista también del Cortijo. Este presentaba ambos brazos destrozados por disparos de escopeta y heridas por arma de fuego en la espalda y el pecho, que fueron las causantes de su fallecimiento. Comienza a extenderse un rumor por el Cortijo de gente que llega de paradas y cuenta que Asunción, la mujer de Pepe el tractorista, se encontraba con él, que éste había pasado a recogerla y ambos habían llegado en el 600 a Los Galindos, por lo que llegan a la conclusión de que el segundo cuerpo que habían hallado en la pila de paja ardiendo era el de ella. El miedo comienza a extenderse. Ya han encontrado 4 cadáveres y la hipótesis inicial es que el asesino era Manuel Zapata. Plantean que debido al calor este ha perdido la cabeza y ha cometido esta barbarie, que tras dicho crimen ha huido y posiblemente, al ser consciente de lo que acababa de realizar, se habrá terminado suicidando en algún árbol cercano. Llegan al lugar de los hechos los periodistas de Televisión Española para cubrir el suceso. Esto crea un punto de inflexión en la investigación, ya que se altera totalmente el escenario del crimen. Manipulan el cuerpo, el arma del crimen y todo lo que creen conveniente para que las imágenes que van a tomar no reflejen el horror tan brutal que se desprende de este asesinato múltiple. Sobre las 11 de la noche llega al Cortijo la marquesa y poco después hace acto de presencia su marido acompañado del administrador, el marqués. Llegan por separado, porque él había tenido que asistir a Málaga al funeral de un familiar y ella venía de su casa de Sevilla, donde estaba cuidando junto con su familia a su padre, el cual se encontraba enfermo de un cáncer terminal de pulmón. Los cuerpos son trasladados al cementerio de Paradas. Los de José González y su mujer, Asunción Peralta, están tan destrozados que realizan este viaje en el mismo ataúd. Ahora sucede un hecho insólito y que no es más que el fiel reflejo de la sociedad que os retrataba al principio de este episodio, en la cual, aún en estos últimos coletazos de la dictadura, un marqués, y además un marqués teniente coronel retirado del ejército, ejercía un poder y un miedo que hacía casi imposible llevarle la contraria. Este expulsa a todo el mundo del Cortijo, incluida la Guardia Civil, que estaba realizando la inspección con la excusa de que pasará allí la noche. Los agentes y algunas personas que no van a cuestionar dicha orden ni a poner en tela de juicio lo dictado por el marqués, solo aciertan a decirle que no se ponga en peligro, que Zapata está huido y puede volver. El marqués de Granina contesta entonces que él no tiene miedo, que conoce a Manuel desde hace mucho tiempo y que si aparece se las apañará porque confía en él. La noticia llega a la audiencia de Sevilla el día siguiente y se decide que el juzgado de Écija siga al cargo del caso, por lo que Zapico y el hijo del médico regresan al día siguiente a la finca para seguir levantando actas y realizando esta vez sí un reportaje fotográfico de la escena del crimen, la cual ya estaba de sobra manipulada por todo el que pasó por allí. Con Zapata desaparecido, las principales indagaciones se volcaron sobre el administrador, que había reconocido que la mañana de los hechos estuvo en la finca, cosa que no era para nada habitual, ya que solía pasar los viernes y no un martes. Este dijo que se cruzó con Fenet, habló con Juana, pero no coincidió con Zapata y que abandonó el Cortijo llegando a mediodía a su domicilio. Se interrogó también al marqués, pero bueno, llamar a esto interrogatorio sería irrisorio. Este consideraba que oficiales con menor rango que él no podían realizarle preguntas que considerase inapropiadas, por lo que os pido que os imaginéis la escena. El marqués sentado en su silla cómoda y plácidamente y los guardias civiles que le tomaban declaración firmes y cuadrados, realizando preguntas las cuales él descartaba o respondía según su criterio. Creo que esto hace más que evidente que dicho interrogatorio no aportó absolutamente nada al caso.
se pudo deducir que Fenet junto con su cuadrilla fueron enviados al olivar en torno a las 12 del mediodía y que Padilla se acercó a la fuente de las Hermanas a unos 4 kilómetros a repostar agua potable. Un testigo dijo que vio salir un vehículo oscuro sin poder precisar el color del cortijo a gran velocidad y poniendo rumbo a Sevilla aproximadamente a las 3:30 de la tarde. Habían transcurrido ya 3 días desde los crímenes y Zapata seguía sin aparecer. Se buscó por todos los alrededores, incluso se siguió un rastro de sangre que llevaba a una casona abandonada, pero nada. Se llegó a encontrar un cuerpo colgado de un árbol que en un primer momento se pensó que podía ser él, pero se determinó que dicho cuerpo llevaba más de una semana muerto. No había ni rastro del capataz hasta que la mañana, sobre las 11 del 25 de julio, detrás del cortijo, a las espaldas de la sala de máquinas, Tundra, la perrita bodeguera que era propiedad del capataz, no paraba de ladrar inquieta y de excavar en un montículo de paja que había junto a un árbol. Tal fue su ansia que desenterró lo que parecía un pie humano. Cuando las personas allí presentes se acercan, observan que el montículo de paja está coronado con una horca clavada. Al retirar la paja, descubren una lona cubriendo un cadáver y bajo esta, atravesado por dicha horca que sostiene parte del montón de paja, encuentran el cuerpo de la persona más buscada durante 3 días, Manuel Zapata, y principal sospechoso del crimen. La forma en la que es hallado, supuestamente asesinado, descartan automáticamente a este de la autoría de los hechos, por lo que es ahora, en este preciso momento, donde todo comienza a complicarse mucho más. Hemos asistido a la aparición a cuentagotas de 5 cadáveres, 5 personas que aquella tarde perdieron la vida en un cortijo de la España rural de 1975, sin un motivo aparente, sin un móvil visible o apreciable y sin lo más importante, un asesino al que poder culpar y juzgar por este acto. En los siguientes capítulos vamos a desgranar poco a poco la investigación, o mejor dicho, investigaciones que se llevaron a cabo e intentaremos desgranarlo de forma que puedas seguir la cronología de la narrativa sin perderte en la maraña de hilos de caos que han tejido el sinsentido de este crimen tan atroz.